Muy buenos días muchachos, hoy vamos a ver un tema, vamos a empezar con el tema de rodamientos. Por el día de hoy vamos a empezar a definir qué son rodamientos, qué tipos de rodamientos hay, cuáles son las partes del rodamiento y qué tipos de soportes tienen los rodamientos. Eso es lo que vamos a ver en la temática de hoy. La tarea va a estar en la plataforma en forma de foro para que ustedes la suban. Listo muchachos, entonces la tarea tienen plazo a más tardar de enviarla mañana martes a las 6 de la tarde. El miércoles vamos a tener videollamadas y el viernes también vamos a tener videollamadas. Recuerden que el miércoles vamos a hablar sobre lo que son las hojas de vida y el viernes vamos a seguir viendo la clasificación de los rodamientos. Ya la otra semana empezaríamos con lo que es mecanismos. ¿Listo? Entonces empecemos. Bueno, rodamientos. Entonces, como les decía, vamos a hablar una pequeña introducción de qué son los rodamientos, tipos de rodamientos y al final vamos a hacer un video aclaratorio para que a ustedes les quede mucho más fácil. Bueno, ¿qué es un rodamiento? Como ustedes pueden ver acá, la mayoría de rodamientos están compuestos por unas esferas y por unas paredes, ¿cierto? ¿Qué es lo que más ustedes ven los rodamientos en cualquier tipo de sistema? Por ejemplo, cuando destapábamos el motor allá, teníamos un rodamiento, teníamos dos rodamientos en los motores. Entonces los rodamientos son mecanismos cuya función es servir de apoyo entre un elemento giratorio y un soporte. O sea que ese elemento giratorio pueda tener una conexión entre un soporte y, y el eje o algo que se mueva. Y transforma el rozamiento por deslizamiento en deslizamiento por rodadura. ¿Listo? Entonces, los mecanismos, recordemos, los rodamientos son mecanismos cuya función es servir de apoyo entre un elemento giratorio y su soporte, transformando el rozamiento por deslizamiento en deslizamiento por rodadura. ¿Cómo se pueden definir los rodamientos? Aquí ustedes aquí pueden ver cualquier tipo de rodamientos. Por ejemplo, en una llanta hay un rodamiento. Las llantas tienen rodamientos que transforman ese deslizamiento, que transforman, ese rozamiento por deslizamiento en deslizamiento por rodadura. Entonces, con el objetivo de garantizar una movilidad relativa entre los elementos de una máquina y soportar las cargas inertes en el funcionamiento de dichos elementos se suelen emplear rodamientos. Un rodamiento se puede definir de forma básica como un elemento que consta de dos aros concéntricos entre los que se desplazan o rotan cuerpos sólidos, conocidos como elementos rodantes, permitiendo este conjunto una libre rotación entre los cuerpos móviles y estáticos de la máquina. O sea, como tenemos un eje, por ejemplo, un eje que está pegado o un rodillo que está pegado en un soporte, pues el que se mueve es el rodillo y no el soporte. No me permite es que en algunas veces se mueva lo que está adentro del anillo y no por fuera. ¿Listo? Esos elementos garantizan una mayor durabilidad de los componentes de la máquina, evitan el desgaste, el calentamiento por fricción, el aumento del par de giro y lógicamente se garantiza una operación silenciosa y eficiente. ¿Qué pasa? Pues que estos rodamientos me van a soportar a mí todos los golpes, todos los esfuerzos que existan en la máquina, que afecten la máquina. Bueno, las partes de un rodamiento. En general, las partes del rodamiento están formadas por cuatro elementos básicos. ¿Listo? Tenemos cuatro elementos básicos. Eh, Hay que mencionar que en función del diseño del rodamiento y necesidades de la aplicación se pueden incluir algunos elementos adicionales. Yo cuando diseño un elemento tengo que tener en cuenta cuál es el ancho, el alto, ¿cierto? El ancho, el alto y el diámetro interior, el diámetro exterior, también la capacidad de carga axial, de absorber cargas axiales y la capacidad de absorber o de soportar cargas radiales. En general, todas las partes del rodamiento se construyen con un material común para evitar que el desgaste sea más severo en alguno de sus componentes. La capacidad del rodamiento depende en gran parte de los materiales empleados en su construcción, por lo que generalmente se emplean aceros. Siempre se emplean aceros. Entonces tenemos el anillo interno, ¿cierto? La jaula,
las bolas y el anillo exterior. ¿Listo? Esas son nuestras partes de rodamiento. Anillo interno, bolas, jaula y anillo exterior. Cuando tenemos, entonces como estas bolas pueden cambiar por rodillos, pues a veces se cambian por rodillos, son rodillos o esferas, entonces también uno lo puede identificar como rodamiento por bolas, por rodillos. ¿De qué depende de que yo tenga un rodamiento de bolas o de rodillos? Depende de la capacidad de carga que vaya a resistir ese rodamiento. O sea, si va a resistir una carga axial o si va a resistir una carga radial. Entonces vamos a empezar a navegar por las partes. Los anillos, que como ustedes pueden ver, están el anillo externo y está el anillo interno, que es lo que me une las bolas y la jaula, o los rodillos y la jaula. Entonces los anillos o aros tienen la función de alojar los cuerpos rodantes y proporcionar pistas para que estos se desplacen sin ninguna dificultad. Los anillos también constituyen las superficies de contacto entre las piezas móviles y estáticas con el rodamiento. Para construcción de los anillos se suelen emplear procesos de torneado o forja. Posteriormente, estos se someten a tratamientos térmicos y finalmente se realizan procesos de acabado superficial. También tenemos los elementos rodantes. Entonces, como yo les había mostrado acá cuáles son los elementos, ya vimos los anillos. Los elementos rodantes son las bolas, los rodillos, ¿cierto? Son los elementos que hacen que la parte interna, o sea, que el anillo interno, cuando hay movimiento acá en un eje, por ejemplo, un eje motor, ¿cierto? Acá hay movimiento, ¿cierto? A esto se mueven las bolas, pero el anillo exterior va a quedar estático. ¿Sí me entienden? Eso es la función de un rodamiento. Permitir tener un deslizamiento por rodadura. Cuando hablo de deslizamiento por rodadura es porque hay un movimiento giratorio. ¿Listo? Bueno, sigamos. Entonces, los elementos rodantes están bolas o rodillos que fabrican normalmente el mismo material en que se fabrican los anillos, obviamente pues para evitar que alguno de ellos eh, pueda tener un desgaste mayor que el otro. En algunas aplicaciones específicas, tanto los anillos como los elementos rodantes se suelen fabricar en aceros inoxidables, materiales cerámicos y algunos materiales sintéticos como el plástico y el nylon. Ellos con el objetivo de prevenir la corrosión o cumplir con algún requerimiento especial del proceso o aplicación. Los elementos rodantes se clasifican en tres tipos. Entonces, tenemos tres tipos. Bolas y rodillos, y a su vez rodillos se subdividen en rodillos cilíndricos, cónicos, agujas o esféricos. Entonces tenemos las bolas y tenemos los rodillos, que están eso es por ejemplo, esto es un rodillo en, eh, en forma de aguja. O sea, estos tipos son los que están adentro, rodillo o bolas. Y estos rodillos también se pueden dividir en cónicos, agujas, o sea, depende de la forma. ¿Listo? Las jaulas, recordemos que las jaulas son estas, que es donde van metidas las bolas, los rodillos. ¿Listo? Y es lo que hace que las bolas no se suelten, que no se vayan al exterior. Entonces tenemos las jaulas llamadas algunas veces separadores o retenes, tienen las siguientes funciones. Proveer espacios entre los elementos rodantes y evitar problemas de rozamiento y calentamiento. También mantienen los elementos rodantes a distancias equidistantes para una distribución uniformemente de la carga. Recordemos, o sea, recordemos que estos rodamientos van a soportar el peso del eje o el peso de lo que yo esté moviendo. Entonces, por eso tiene que estar bien hecha la jaula y pues, obviamente los rodamientos ya tienen esto especificado para que uniformemente la fuerza que se está haciendo, así sea axial o si así sea radial, sea uniforme. ¿Listo? Los materiales para las jaulas de los rodamientos deben tener la suficiente resistencia para soportar vibraciones, rotaciones y cargas de choque. Estos materiales también deben tener un bajo coeficiente de fricción, ser livianos y deben poder soportar las temperaturas de operación del rodamiento.
Para trabajar a altas velocidades, las jaulas se suelen construir en materiales sintéticos, dado que con estos materiales se obtiene operaciones silenciosas y con un mínimo de fricción. O sea, la idea es que esas bolas no me estén generando un ruido, porque si me generan un ruido o ese movimiento, pues no estoy haciendo nada. Entonces, estas jaulas se dividen en chapa y jaulas macizas. Esta es la jaula de chapa. Recordemos que aquí es donde van nuestras bolas o donde van nuestros rodillos. Esto es lo que sostiene. Las jaulas de chapa se fabrican principalmente de acero y en algunas ocasiones de latón. Estas jaulas de chapa generalmente son remachadas, grapadas o soldadas, con lo que se consigue proporcionar un alojamiento por ambos lados de los elementos rodantes. O sea, tengo alojamiento por este lado y por este lado. Estas son las jaulas de chapa. Y las jaulas macizas se fabrican de metal, de resina y de material sintético. Las jaulas macizas de metal son empleadas cuando las exigencias de resistencia de la jaula son estrictas y las temperaturas de operación son elevadas. Ya ustedes pueden ver que estas jaulas son mucho más gruesas porque necesitamos resistencia a tensiones, a esfuerzos mayores. ¿Listo? Y a temperaturas mucho más altas. Las jaulas macizas también se utilizan cuando es necesario un guiado por los bordes de los elementos rodantes. Ahora vamos a ver los soportes. Los soportes no son considerados partes de los rodamientos, pero en la práctica son unidades muy comunes dados que proporcionan grandes ventajas en el montaje y lubricación de los rodamientos. O sea, un soporte lo que me hace a mí es, pues, como dice la palabra, soportarme el rodamiento y asimismo permite una lubricación de ese rodamiento. Los rodamientos se lubrican con grasa, ¿cierto? Pero con muy poca grasa. ¿Por qué? Porque si yo lubrico con aceite, el aceite se va a salir muy fácilmente. Entonces debemos lubricarlo con grasa y no con mucha grasa, porque si yo lo lubrico con mucha grasa, se va a atorar la grasa en las bolas, o sea, me va a generar mucha más fricción. Entonces los soportes básicamente son unidades donde se alojan los rodamientos, facilitando su montaje sobre alguna estructura de la máquina. El alojamiento puede ser apernado a la estructura de la máquina y el anillo interior puede ser montado sobre los ejes fácilmente por medio de tornillos de fijación. Los soportes se construyen según la necesidad y se pueden encontrar en el mercado diversos tipos estandarizados que varían en su forma, por ejemplo, los soportes de pie o soportes de tipo brida. Para lubricar los rodamientos, estas unidades incluyen graseras que permiten inyectar el lubricante o grasa a la parte interna, evitando con esto retirar los sellos y posible ingreso de partículas agresivas. Estos son los soportes de los rodamientos. Este es el rodamiento y este es el soporte. Aquí yo que puedo colocar, por ejemplo, un eje que me esté transmitiendo movimiento o un eje de un motor que me transmita movimiento a que me transmita o un eje que es transmitido un movimiento por un motor, por ejemplo, por medio de una polea o una cadena. ¿Listo? Estas son las partes de los soportes: agujero de engrase, alojamiento, anillo exterior esférico, deflector, sello de goma. Eso ustedes lo van a ver mucho en las máquinas, estos tipos de soporte, porque estos tipos de soporte me garantizan, son fáciles de hacer un mantenimiento, son fáciles de quitar el rodamiento y además que me garantizan un movimiento fácil y un buen soporte de rodamiento. Y es fácil de hacer, no necesito soldarlo, es fácil de ensamblar. Bueno, muchachos, ahora vamos a ver un video para que les quede un poquito más claro lo que son los rodamientos. De todas maneras, en la clase del viernes vamos a mostrar más imágenes y a mostrar más, más a aclarar dudas. Vamos a ver este video. Ese es el RAM. ¿Sí ven? Entonces, ustedes como pueden ver que gira lo de por dentro. Y ahí van girando las bolas, ¿sí ven? ¿Y qué queda? Y por fuera, ¿qué queda? Se queda quieto. O sea,
Ahí como pueden ver en el video, como pueden ver en el video, el anillo externo se queda quieto y el anillo interno es el que gira. Eso es lo que yo les quería mostrar. El anillo externo es el que se queda quieto. El anillo externo es el que se queda quieto y el anillo interno es el que gira. Entonces, este es el que me está generando un movimiento. Por eso se llama movimiento de rodadura. ¿Listo? Entonces, tenemos el rodamiento de rodillos, que están los anillos, los rodillos y la jaula, y el anillo interno. ¿Sí ven? Movimiento de rodillos. Estos son el tipo de movimiento. Recordemos que por tipo de elemento. Esto es un elemento rotatorio, rodamiento de bolas, rodamiento de cilíndricos, rodamiento de agujas. Recordemos que el rodamiento de agujas, lo único que cambia, obviamente tenemos nuestro anillo exterior, nuestro anillo interior, pero aquí tenemos las agujas, o sea que lo que se mueve no son bolas ni rodillos, sino agujas. También se considera como un rodillo, sino que es más amplio. Entonces, también lo tenemos por cargas. ¿Qué es una carga axial? Una carga axial es cuando la fuerza aplicada es paralela al eje. ¿Sí me entienden? Bueno, eso lo vamos a ver después. De todas maneras, les dejo ahí el video. Entonces, lo que yo les quiero dar a conocer es que son los rodamientos me van a soportar a mí cargas axiales y cargas radiales. Cargas axiales, estas son las cargas radiales y estas son las cargas axiales. ¿Qué me quiere decir una carga axial? Una carga axial es cuando yo tengo montado acá un eje, ¿cierto? ¿Qué significa eso? Que el rodamiento me está soportando un eje que va en esta dirección. Entonces, por ejemplo, los rodamientos rígidos de bola solamente son buenos para cargas axiales, ¿cierto? Los rodamientos de rodillo me soportan cargas radiales y cargas axiales. Una carga radial es cuando el peso está encima del rodamiento. El peso está encima del rodamiento. ¿Listo? Por ejemplo, una mesa. Una mesa, el peso, una mesa que se mueve está encima del rodamiento. ¿Listo? Esto igual lo vamos a ver mejor el viernes y con los tipos de clasificación de rodamientos. Muchachos, muchas gracias. Yo les voy a dejar la actividad en, en la plataforma para que la hagan y se la envío a sus correos y ya les envío el video a sus correos. Cualquier duda la sacamos en nuestra videoconferencia.